La ira de Virgo no es una tormenta repentina ni un fuego descontrolado. Es una fuerza contenida, meticulosa, que se construye con el peso de cada error, con la fractura de cada principio violado, con la suma exacta de cada decepción acumulada en silencio. No grita, no pierde el control, no lanza golpes a ciegas. Se afila como una daga silenciosa, precisa, inevitable. La ira de Virgo es la consecuencia de un mundo que ha osado romper su lógica interna, su ética minuciosa, su férreo compromiso con la excelencia y la justicia. Virgo es regido por Mercurio, el planeta del intelecto, del análisis, de la palabra. Pero en Virgo, Mercurio no es un trovador alegre, es un sabio que mide cada sílaba, que pesa cada hecho antes de emitir juicio. Por eso, cuando Virgo se enfurece, lo hace con una claridad devastadora. Su cólera no es caótica, es quirúrgica. No busca herir sin razón, hiere para corregir, para exponer la verdad que otros han preferido ignorar. Su rabia es el látigo de la conciencia, el bisturí del perfeccionismo que no tolera la mediocridad ni la injusticia. En su vida cotidiana, Virgo se esfuerza por mantener el orden, por servir, por pulir cada rincón de su existencia y la de quienes ama. Su compasión se manifiesta en actos concretos, en consejos útiles, en soluciones prácticas. Pero cuando esa entrega es ignorada, cuando su atención al detalle es subestimada, cuando ve cómo otros destruyen con descuido lo que él ha edificado con disciplina, entonces el volcán silencioso comienza a despertar. No lo verás venir. No lo escucharás gritar. Pero lo sentirás cuando su mirada, cargada de decepción, atraviese como una flecha la máscara de la hipocresía. El signo de Virgo lleva en sus entrañas la misión de purificar, de discernir, de mejorar el mundo que habita. Por eso su ira es también una forma de despertar. Cuando Virgo se levanta con furia, no lo hace por orgullo, lo hace por amor a la verdad. Es el guardián de lo correcto, el paladín del orden sagrado en un mundo que muchas veces se regodea en el caos. Y cuando esa estructura interna que tanto valora se ve amenazada, su respuesta es contundente, tan exacta como una ecuación, tan inevitable como la cosecha después de la siembra. La ira de Virgo es también un acto de valentía. Porque mientras otros callan para evitar conflictos, Virgo habla. Mientras otros toleran la mediocridad, Virgo exige más. Mientras otros ignoran los detalles, Virgo los señala. Y aunque a veces esa exigencia parezca dura, incluso cruel, está impulsada por un profundo deseo de elevar, de corregir, de sanar. Porque detrás de su juicio hay compasión. Detrás de su crítica, hay fe. Virgo cree que podemos ser mejores. Y cuando se enfurece, es porque siente que estamos fallando en ese deber sagrado. En el campo de batalla de la vida, Virgo no empuña la espada del ego, sino la lanza de la verdad. No busca dominar, busca depurar. Su ira es la última defensa de lo correcto cuando todo lo demás ha fallado. Y aunque su furia pueda helar la sangre, también puede encender el fuego de la transformación. Porque no hay fuerza más poderosa que la de alguien que ve el error con claridad y decide no tolerarlo más. Virgo, en su ira, se convierte en juez, sanador, guerrero y alquimista. Y cuando se levanta desde esa energía, mueve montañas con su voluntad precisa, sacude cimientos con su palabra honesta, y renueva el mundo con su integridad inquebrantable. Quien ha despertado la ira de Virgo ha llamado a juicio a la conciencia misma. Ha provocado la erupción del volcán más sereno, del mar más profundo, de la mente más lúcida. No hay máscara que sobreviva a su mirada. No hay mentira que soporte su análisis. Y no hay caos que no pueda reordenar, si así lo decide. Porque Virgo no busca venganza, busca equilibrio. Y cuando ruge con la fuerza contenida de siglos de sabiduría, no hay oscuridad que no se vea obligada a rendirse ante la luz de su verdad. La ira de Virgo se nutre no solo de los principios violados y del orden descompuesto, sino también del profundo dolor que le provoca la decepción. Es una energía que se forma a partir de la traición a la confianza cuidadosamente concedida, del menosprecio al esfuerzo invisible, de la ingratitud hacia lo que Virgo da sin pedir reconocimiento. Porque si hay algo que pocos comprenden es que Virgo no da para ser visto, sino porque siente un deber interno, casi sagrado, de aportar, de mejorar, de servir. Pero cuando ese servicio es tomado por sentado o, peor aún, despreciado, se activa un dolor que no se manifiesta con lágrimas, sino con fuego frío, con el corte certero de una voluntad que ha decidido no tolerar más la deshonra del alma. Esa ira no siempre se dirige hacia afuera. A menudo,
En los pasillos internos de la conciencia virginiana, la cólera se vuelve autoexigencia extrema, juicio implacable, revisión perpetua de los propios errores. La energía que en otros signos se desata como explosión, en Virgo puede enquistarse como un veneno lento, como un látigo que se usa contra uno mismo. Por eso, cuando Virgo libera su ira al exterior, no lo hace desde la superficialidad de un estallido pasajero. Lo hace tras haber evaluado cada palabra, cada acción, cada posibilidad de redención. Y cuando decide actuar, lo hace porque ya no queda otra vía honorable. La ira de Virgo es también memoria. No olvida con facilidad, no porque guarde rencor como una cadena, sino porque cada herida se convierte en un archivo, en una lección, en una pieza más del rompecabezas que define su comprensión del mundo. Por eso, cuando Virgo se enfurece, no lanza acusaciones vacías. Habla desde los datos, desde los hechos, desde una verdad que ha sido observada con detenimiento. Su discurso, incluso en el fragor del conflicto, es coherente, argumentado, difícil de refutar. Su palabra es filo, pero también escudo. Y detrás de cada señalamiento hay una intención rectificadora, que el otro despierte, que asuma, que se transforme. Es importante comprender que la ira virginiana es también una defensa de la pureza. No de una pureza moralista, sino de una esencia auténtica, de una ética profunda, de un orden universal que respeta los ciclos, los valores, el trabajo bien hecho, la palabra cumplida. Cuando el mundo se convierte en un carnaval de apariencias, de atajos, de falsedad maquillada, Virgo siente la necesidad de restaurar el equilibrio. Su furia se convierte entonces en una revolución silenciosa, en una cruzada donde cada paso busca restaurar lo justo, lo honesto, lo verdadero. Virgo lleva el arquetipo de la sacerdotisa, del sanador, del alquimista. Su energía está íntimamente ligada al servicio, pero no un servicio servil, sino uno elevado, ritual, casi ceremonial. Por eso su ira se activa cuando ese servicio se ve corrompido o despreciado. La furia de Virgo no es una pérdida de control, es la declaración de que algo sagrado ha sido profanado. Es la advertencia de que no se puede pisotear la dignidad del que trabaja en silencio, del que no busca gloria, pero construye cimientos con cada gesto. Y cuando esa furia se expresa con su fuerza más luminosa, se convierte en impulso regenerador. Porque Virgo, en su versión más elevada, no destruye por placer ni por revancha. Destruye para reconstruir. Barre lo que está contaminado para dar paso a lo que es puro. Limpia con precisión de cirujano las zonas infectadas del alma colectiva. Es un signo de tierra, y por tanto, cuando se conecta con su esencia más poderosa, se vuelve fértil tras la tormenta. Su ira, como el fuego que purifica los campos para la próxima siembra, no es castigo, es preparación para el renacimiento. En tiempos de oscuridad, la ira de Virgo es luz fría que señala las sombras. En épocas de caos, es brújula. En contextos de falsedad, es verdad encarnada. Su furia no se gana con un simple desacuerdo, sino con una traición a los valores fundamentales de integridad, respeto y coherencia. Virgo no busca venganza, busca restauración. Y cuando se levanta desde esa llama interna, su presencia impone orden, su palabra reestructura, su juicio edifica nuevos cimientos. Este signo, muchas veces malinterpretado como frío o excesivamente crítico, es en realidad una llama callada, una vocación de mejora constante. Y su ira, lejos de ser una debilidad, es uno de sus más grandes actos de amor. Porque solo quien ama profundamente la armonía se duele tanto por su pérdida. Y solo quien cree en la posibilidad de lo mejor se indigna cuando el mundo se conforma con menos. Virgo no viene a destruir por placer, sino a sanar con exactitud. Su ira es medicina amarga para quien se ha extraviado en el ego, pero también es guía, es impulso, es despertar. En su cólera habita el coraje de quien no se resigna, de quien exige sin miedo, de quien señala sin temblor. Y en esa energía también hay redención. Porque quien escuche la voz de Virgo en medio de su ira encontrará en ella una puerta hacia una verdad más alta, una invitación a renacer desde la honestidad, la responsabilidad y el propósito. Así, la ira de Virgo no es final. Es comienzo. Es juicio que purifica, es tormenta que limpia el cielo, es verdad que rompe las cadenas de la mentira. Es la espada del discernimiento alzándose en tiempos de confusión. Es el alma que no acepta menos de lo que sabe que el mundo podría llegar a ser. Es la llama que no se apaga, porque no está hecha de rabia ciega, sino de conciencia despierta. Y cuando ese fuego arde, no destruye sin sentido.
Ilumina el camino. Y lo transforma todo. La ira de Virgo, aún más allá de su precisión y su ética, está íntimamente ligada al sentido de misión espiritual que habita en el corazón de este signo. En el zodiaco, Virgo ocupa el lugar que separa lo personal de lo colectivo. Es el umbral donde la conciencia individual se pone al servicio de un bien mayor. Por eso, cuando se enciende la llama de su furia, no es solo un grito de indignación ante lo incorrecto, sino una invocación silenciosa a una justicia superior, a un orden cósmico que, aunque invisible para muchos, Virgo percibe con agudeza instintiva. Su ira es una ofrenda de fuego a ese principio inquebrantable que rige las leyes de la vida cuando todo parece desmoronarse en la confusión del ego y la superficialidad. No se puede entender la cólera de Virgo sin reconocer su profunda conexión con los ciclos de la naturaleza. Como signo mutable de tierra, Virgo refleja los ritmos del mundo orgánico, del cuerpo, del tiempo. Siente en su carne cuando algo se desajusta. Percibe en sus células el desorden del entorno. Su enojo no se basa en caprichos, sino en una resonancia casi alquímica con el equilibrio natural. Por eso, cuando Virgo explota, lo hace como lo haría la Tierra al agrietarse por una presión interna acumulada. No lo hace por debilidad, sino porque llega el momento en que lo no dicho se convierte en temblor, en movimiento tectónico, en acto de restauración inevitable. Existe también un aspecto profundamente ancestral en la ira virginiana. Virgo es símbolo de la Gran Madre Silenciosa, de la diosa que guarda la sabiduría antigua en los pliegues del servicio diario. Pero esa divinidad no es débil ni pasiva. En su versión luminosa, se manifiesta como la protectora de la semilla, la defensora del espacio sagrado donde puede germinar lo nuevo. Así, su furia es la voz de todas las veces que esa sabiduría fue ignorada, de todas las ocasiones en que la entrega fue utilizada, de cada promesa rota que la vida le ha devuelto con desdén. Cuando Virgo se enfurece, lo hace en nombre de una línea de guardianes del orden natural, como si desde lo más profundo de la tierra hablaran generaciones de espíritus que ya no toleran más deshonra. La ira de Virgo no es espectáculo. ¿Es rito? No busca ser mirada, busca ser entendida. Cuando estalla, no se viste de exageración ni de teatralidad. Se manifiesta en una firmeza que paraliza, en una palabra justa que retumba más que un grito. Virgo no pierde el control, lo toma. Recupera el timón de la verdad en medio del mar revuelto de la distorsión. Su furia, entonces, se convierte en brújula moral, en dirección clara, en límite firme que separa lo auténtico de lo falso, lo esencial de lo superficial, lo que merece permanecer de lo que debe caer para siempre. Existe también una dimensión profundamente transformadora en esta energía. Virgo, al estar asociado con la alquimia, convierte lo vil en oro, lo imperfecto en aprendizaje, el dolor en estructura. Cuando se enfada, lo hace con una intensidad que sacude las estructuras internas de quien lo recibe, pero no para destruir sin propósito, sino para sembrar la posibilidad de una evolución real. Su juicio puede doler como una herida limpia, pero es justamente esa herida la que abre espacio a una curación profunda. La ira de Virgo puede parecer fría, pero es el calor interno de una vocación que no se permite mirar hacia otro lado cuando hay algo que sanar, algo que ajustar, algo que mejorar. Incluso en sus momentos de mayor severidad, Virgo no pierde su brújula interna. Y ese es uno de sus mayores dones. Su furia no lo aleja de sí, lo centra más aún. Se convierte en canal de una conciencia mayor, que no permite transgresiones al alma. En este sentido, la cólera de Virgo es también una forma de amor. Amor por lo justo. Amor por lo que funciona. Amor por aquello que merece ser protegido del ruido, de la corrupción, de la indiferencia. Porque Virgo, aún enojado, sigue cuidando. Cuidando los detalles, cuidando los principios, cuidando al otro incluso cuando lo confronta. Cuando esta energía se sublima, la ira de Virgo se transforma en liderazgo silencioso. No necesita coronas ni aplausos. Lidera con el ejemplo, con la coherencia, con la fuerza invulnerable de quien ha purificado su interior y puede, por eso, exigir pureza en su entorno. Esta transformación convierte la furia contenida en dirección, en visión, en determinación. Y desde ahí, Virgo se erige como una figura inquebrantable, que no necesita levantar la voz para ser escuchada, ni imponer su presencia para inspirar respeto. En el tejido del destino, Virgo es el artesano invisible que borda con paciencia las líneas del porvenir. Su ira es el momento en que la aguja se rompe porque la tela ha sido maltratada. Pero lejos de abandonar la tarea, Virgo se levanta,
repara, aprende y continúa. Porque su propósito es mayor que su dolor, su compromiso más fuerte que su desilusión. Y en ese acto de seguir, incluso cuando ha sido herido, Virgo se convierte en símbolo de resiliencia, en emblema de integridad, en faro de mejora constante. La ira de Virgo, comprendida desde esta perspectiva más elevada, no es una reacción emocional cualquiera. Es un llamado a la conciencia, una espada templada en el fuego de la experiencia, un acto de poder espiritual que se manifiesta cuando ya no es posible tolerar lo injusto. Es la energía que empuja a construir con más fuerza lo que ha sido derrumbado, a levantarse con más convicción después del derrumbe, a ser más exacto, más verdadero, más fuerte, después de cada batalla. Porque Virgo, en su esencia más pura, no se doblega. Su ira no lo destruye, lo eleva. Lo conecta con su misión de traer orden a un mundo que muchas veces lo olvida. Y así, su fuego silencioso arde con dignidad, con propósito, con la serena grandeza de quien ha elegido vivir, siempre, al servicio de lo más alto. La ira de Virgo guarda dentro de sí una paradoja sagrada, en su manifestación más intensa no se encuentra la pérdida de control, sino una forma superior de dominio interior. Mientras otros signos pueden estallar como una llamarada desbordada que arrasa sin dirección, Virgo concentra su enojo en líneas rectas, en actos medidos, en decisiones que transforman más que destruyen. Su furia no busca ruido ni caos, sino precisión, exactitud, y en ese sentido, es una manifestación de su profunda sabiduría encarnada. Este signo está profundamente ligado al arquetipo del servidor sagrado, pero no del siervo sometido, sino del iniciador que sostiene las estructuras invisibles de la realidad. Virgo es quien mantiene el orden cuando nadie más ve el desorden. Es quien cuida los engranajes del alma colectiva para que el cuerpo del mundo siga funcionando. Por eso, cuando se enfurece, su ira lleva en sí la indignación de todo aquello que ha sido deshonrado en lo oculto, el sacrificio no visto, el amor dado sin reciprocidad, la constancia ignorada. Virgo no necesita testigos para ser justo. Su integridad no depende de la mirada externa. Por eso, su ira es la expresión de una justicia que nace desde dentro, incorruptible y sin adornos. Pocas fuerzas en el zodiaco son tan silenciosamente poderosas como la de Virgo. Su cólera no es volcánica, sino tectónica. Es un desplazamiento profundo que reestructura los cimientos. Cuando Virgo decide hablar desde su herida, no lo hace para herir, sino para mostrar la verdad sin anestesia. Esa verdad, cuando es lanzada con la precisión que le es propia, corta como un bisturí que estirpa lo que ya no puede permanecer. Virgo no destruye lo que tiene valor. Elimina lo que contamina, lo que degrada, lo que impide el florecimiento de la integridad. En el lenguaje del alma, la ira de Virgo es un código de corrección. Es un llamado a regresar al centro, a lo esencial, a lo verdadero. Es la señal de que algo se ha desviado demasiado, de que el desbalance ha alcanzado un punto intolerable. Pero también es la antesala de una renovación profunda. En ella no hay rencor inútil, hay intención clara. Virgo es alquimista, toma el dolor y lo convierte en herramienta. Toma la rabia y la canaliza en acciones que construyen. En ese sentido, su ira es también una forma de redención. Una promesa de que lo dañado puede volverse funcional. De que el caos puede dar lugar a un nuevo orden. De que incluso la decepción más aguda puede ser el inicio de un nuevo estándar de pureza. Detrás del juicio de Virgo habita un profundo amor por la humanidad. No es un amor ingenuo ni ciego. Es el amor de quien ve las fallas y aún así decide quedarse, ayudar, intentar, mejorar. Pero cuando ese amor es manipulado, cuando su esfuerzo es abusado, cuando la nobleza se encuentra con el desdén, la llama se enciende. Y ya no hay vuelta atrás. Porque Virgo puede perdonar, pero no repite ciegamente. Aprende. Memoriza. Ajusta. Se transforma en una versión aún más afinada de sí mismo. Y en ese proceso, su ira se vuelve una fuerza creadora, un impulso que no solo señala el error, sino que propone caminos nuevos, más rectos, más eficaces, más verdaderos. En la rueda del zodiaco, Virgo precede a Libra, signo del equilibrio y la justicia externa. Pero Virgo es la justicia interna, la medida exacta de la conciencia que no necesita jueces porque ya se juzga a sí misma cada día. Por eso, cuando se activa su furia, el mundo debería detenerse y escuchar. No porque busque imponerse, sino porque su voz lleva la cadencia de algo que ha sido largamente meditado. No hay improvisación en el juicio de Virgo.
Hay una estructura moral que ha sido tallada con años de observación, servicio y entrega. Por eso, cuando Virgo habla desde su enojo, el mensaje es poderoso, ineludible, como un veredicto que no requiere adornos para ser justo. La energía de este signo tiene una capacidad única, ve la imperfección sin perder de vista el potencial. Virgo no se rinde ante el error. Lo estudia. Lo decodifica. Lo convierte en lección. Y esa cualidad es la que hace que su furia no sea una sentencia de muerte, sino un despertar. Porque quien se atreve a recibir la mirada airada de Virgo, si está dispuesto a escucharla con humildad, puede transformarse en alguien nuevo. Alguien más íntegro, más consciente, más alineado con su esencia. Virgo no busca destruir al otro, busca que el otro se eleve. Y cuando su ira se expresa en toda su magnitud, no es para aplastar, sino para hacer temblar las estructuras débiles hasta que solo quede lo que merece permanecer. Este signo, muchas veces reducido a lo servicial o a lo perfeccionista, guarda en su núcleo un fuego sagrado. No un fuego destructivo, sino uno purificador. Su ira, canalizada desde su nivel más alto, es una fuerza mística, un acto de rectificación cósmica. Porque Virgo no vive para sí. Vive para algo más grande. Vive para el principio de coherencia que sostiene los mundos. Y cuando ese principio es traicionado, su furia es un acto de fidelidad a ese orden superior que el resto del mundo ha olvidado. Así, la ira de Virgo no es una debilidad, es una revelación. Muestra donde se ha roto el tejido invisible del compromiso, donde se ha desviado el propósito, donde se ha perdido la brújula. Y al hacerlo, se convierte en guía. No desde el orgullo, sino desde la experiencia. No desde la rabia hueca, sino desde el poder de quien ha conocido la sombra y ha elegido seguir construyendo luz. Por eso, cuando Virgo se enfurece, el alma del mundo escucha. Porque en su voz no habla una persona, habla una conciencia entrenada, una devoción encarnada, un guardián del detalle que da forma a lo divino en lo cotidiano. Y aunque su ira no sea fácil de enfrentar, es uno de los más grandes regalos que puede ofrecer. Porque no hay fuego más transformador que aquel que arde para purificar, no para castigar. Y Virgo, con su furia contenida, con su juicio sereno, con su mirada afilada, es un alquimista que ha aprendido a convertir el enojo en dirección, el conflicto en orden, el dolor en propósito. En las profundidades más sutiles del arquetipo de Virgo yace un aspecto pocas veces comprendido, pero crucial para entender la magnitud de su ira, su relación con el sacrificio no reconocido. Virgo es el signo que ofrece sin alardes, que entrega su tiempo, su atención, su energía, su cuidado, sin pedir más que la mejora del todo como recompensa. Vive en constante comunión con lo que se necesita, lo que falta, lo que aún debe ser pulido. Y en ese acto perpetuo de servicio, muchas veces olvida que su alma también necesita ser nutrida. Pero cuando la desvalorización se vuelve constante, cuando la entrega se trivializa, cuando su energía es consumida sin consciencia, se despierta una fuerza ancestral, una tormenta callada que crece desde lo más hondo de su espíritu, la ira del que ha sido invisible en su esfuerzo. Esa furia no es solo personal. Es transgeneracional. Virgo, en su dimensión más arquetípica, encarna la memoria de todas las labores no vistas, de todos los actos de amor sin aplausos, de cada perfeccionamiento hecho en silencio mientras el mundo corría detrás de lo estridente. Por eso, su cólera es una ruptura del velo. Un momento en el que la luz se filtra con tal fuerza que todo lo escondido se vuelve evidente. Y cuando eso sucede, el alma virginiana se transforma en una sacerdotisa del discernimiento, en un guardián del umbral que ya no permitirá más caos disfrazado de espontaneidad, más egoísmo camuflado de libertad, más mediocridad en nombre de la autenticidad. Virgo no busca protagonismo, pero su furia lo convierte en líder. Un líder inesperado, tal vez no deseado, pero absolutamente necesario. Porque su fuego no busca quemar, busca purificar. Cuando ya no hay manera de sostener el desorden con ternura, Virgo impone su presencia como un faro que no admite neblinas. Lo que antes era susurros se convierte en sentencia. Lo que antes era corrección sutil, se convierte en determinación inquebrantable. Y esa transición, esa metamorfosis de la humildad a la firmeza, es uno de los momentos más gloriosos del alma virginiana. Porque ahí es donde nace su poder más puro, el de restaurar lo sagrado. Existe en Virgo una conexión profunda con la energía de Mercurio, su regente, que no solo le otorga precisión mental, sino también una capacidad quirúrgica para separar lo verdadero de lo falso, lo útil de lo innecesario, lo constructivo de lo destructivo.
Pero cuando la ira se enciende, ese mercurio se convierte en espada. Las palabras de Virgo, habitualmente medidas, se tornan exactas hasta el punto de incomodar, pero también de liberar. Porque su voz, cargada de una claridad implacable, no deja lugar a las excusas. Irrumpe en el escenario con la fuerza de quien ha callado demasiado, de quien ha esperado demasiado, de quien ha sido prudente por demasiado tiempo. Y cuando ese límite se rompe, nace un nuevo orden. La ira de Virgo también guarda una dimensión profundamente vinculada con el cuerpo. Al ser un signo de tierra mutable, toda su energía atraviesa el sistema nervioso, el aparato digestivo, la musculatura fina. Virgo encarna la alquimia de la somatización, cada injusticia no dicha, cada decepción contenida, cada mentira tolerada, se imprime en su biología como un eco sutil. Por eso, cuando llega el momento de explotar, muchas veces esa explosión ha sido precedida por síntomas, dolores, tensiones, insomnios. La ira no es una simple reacción emocional. Es una acumulación orgánica, una rebelión celular, un grito del cuerpo que exige coherencia y que no aceptará más distorsiones. La furia de Virgo es, entonces, una sanación involuntaria. Un restablecimiento de la salud energética. Un acto de purga espiritual. Desde la perspectiva astrológica más elevada, Virgo forma parte de la cruz mutable junto a Géminis, Sagitario y Piscis. Esta cruz representa la capacidad de adaptación, de transformación, de síntesis. Pero Virgo es el único de estos cuatro que realiza esa mutación desde la materia, desde lo tangible, desde el servicio concreto. Por eso, su ira también está al servicio de la evolución. Es un punto de inflexión, una frontera energética que señala, hasta aquí llegó la inconsciencia. A partir de aquí, o se ajusta la conducta, o se abandona el camino. Su furia no ofrece medias tintas. Es absoluta en su juicio, porque ha sido absoluta en su entrega. En muchas tradiciones antiguas, Virgo era representado por la figura de la diosa con la espiga de trigo, portadora de la cosecha, pero también de la selección. No toda semilla es digna de ser sembrada. No toda tierra merece el mismo cuidado. La ira de Virgo es el momento en que la diosa decide que debe continuar y que debe ser devuelto a la tierra como abono para lo nuevo. No es un castigo. Es un acto de sabiduría. Porque quien todo lo tolera, todo lo corrompe. Y Virgo, en su esencia más pura, ha venido a limpiar el mundo. A devolverle su ritmo, su forma, su orden natural. En su furia, se activa esa misión. Y nada puede detenerla. Lo más asombroso de este arquetipo es que, incluso en su cólera, Virgo sigue siendo impecable. Su precisión no se pierde. Su visión se agudiza. Su acción se afina. Porque incluso cuando arde, lo hace con un plan. Incluso cuando corrige, lo hace con amor. Incluso cuando corta, lo hace para liberar. Su furia no destruye por venganza. Lo hace por restauración. Y eso convierte su ira en un acto sagrado, en una ceremonia de reconstrucción. Virgo no teme quedarse solo cuando se enoja. Porque sabe que quien no puede convivir con su verdad, no merece su compañía. No hay manipulación en su furia. Hay claridad. No hay chantaje. Hay consecuencia. Y esa es su grandeza final. Virgo no se convierte en otro cuando explota. Se convierte en su versión más elevada. La que no espera más aprobación. La que no necesita más explicaciones. La que ya ha medido, evaluado y decidido. Y así, la ira de Virgo se eleva por encima del juicio ajeno. Se convierte en un acto de afirmación del alma. En una elección consciente de integridad por encima de comodidad. En un rugido silente que reorganiza la energía a su alrededor. No para agradar. No para adaptarse. Sino para recordar que incluso en la ira, hay belleza. Que incluso en la ruptura, hay propósito. Que incluso en el límite, hay amor. Porque Virgo, en su cólera, sigue siendo guardián de la vida. Y cuando se atreve a mostrar esa fuerza contenida, el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Se vuelve más claro, más justo, más limpio. Se vuelve, al fin, digno de su presencia. Cuando el alma de Virgo irrumpe en su máxima expresión de ira, se activa una dimensión profundamente ligada al tiempo, a los ciclos, a la memoria antigua de las eras donde cada acción tenía su exacta consecuencia.
la energía de Virgo no pertenece a lo inmediato, a lo impulsivo o a lo visceral, su esencia vibra con la paciencia del artesano cósmico que pule una joya durante siglos, con la exactitud del escriba ancestral que registra los designios del destino con letras de oro sobre papiros invisibles. Por eso, cuando Virgo se enfurece, lo hace después de haber esperado demasiado, de haber callado lo indecible, de haber sostenido el peso de los mundos pequeños que otros no ven pero que él carga sin pedir reconocimiento. Hay una conexión espiritual entre Virgo y el concepto de karma, no como castigo, sino como equilibrio natural que, tarde o temprano, se impone. Virgo encarna esa balanza interna que no necesita intervenir hasta que el desbalance se vuelve insoportable. Su ira es la expresión justa de ese momento, el instante en que la armonía fue violentada más allá de lo tolerable y el alma, que todo lo ha soportado con disciplina, dice basta. En ese grito contenido, que puede manifestarse con una palabra seca o una decisión irrevocable, se revela el principio cósmico del ajuste. Virgo no grita para ser oído, actúa para corregir. Y ese actuar tiene la contundencia de lo inevitable. El fuego de Virgo, a diferencia de Aries o Leo, no arde hacia afuera. Arde hacia adentro. Es una combustión que limpia, que refina, que transmuta. Su proceso de enojo no busca espectadores, busca resultados. Es la furia que se vuelve plan, que se transforma en estrategia, que se alinea con la intención de reconstruir lo dañado, no desde la reacción, sino desde la reestructuración. Porque cuando Virgo se enoja de verdad, su mirada se vuelve quirúrgica, su mente se afila como un rayo, y su alma se conecta con su función más elevada, ser canal de corrección divina. En esta manifestación se activa su polaridad con Piscis, signo del misticismo, la compasión y el caos emocional. Virgo representa el templo donde lo infinito encuentra forma, donde lo intangible se organiza, donde el alma se ordena para no disolverse. Por eso, su ira puede tener una dimensión profundamente espiritual. Es el límite que el alma impone para no perderse en el sacrificio ciego. Es el acto de recuperar la forma sagrada después de haberse entregado tanto que ya no quedaba centro. La ira de Virgo es, muchas veces, un grito de autoconservación del alma que ha dado demasiado y ahora necesita reconstituirse. En ella no hay egoísmo. Hay supervivencia espiritual. Desde esta perspectiva, su enojo no es capricho, sino defensa. Es la muralla invisible que se levanta cuando la estructura interna corre el riesgo de derrumbarse por exceso de entrega. Y una vez que se alza, no hay súplica que la derrumbe si no está acompañada de verdad, de enmienda, de transformación. Virgo no castiga, educa. No se venga, reorganiza. Y su poder se manifiesta en esa frialdad que no congela, sino que detiene el desborde para preservar lo valioso. Cuando la energía virginiana se eleva, su ira se convierte en una luz punzante que muestra con claridad quirúrgica lo que estaba oculto. Es la antorcha que ilumina las imperfecciones que nadie quería ver, el faro que no permite más evasión. Y aunque a muchos les resulte incómodo ese espejo, es precisamente esa incomodidad la que inicia el proceso de purificación. Porque Virgo no está aquí para complacer, está para elevar. Y elevar implica confrontar. Implica señalar con firmeza donde se ha caído, pero también tender la mano al que está dispuesto a corregirse. La furia de Virgo también es una prueba para quienes lo rodean. Es el umbral que separa a los que valoran la verdad de los que solo buscan comodidad. ¿Quién puede atravesar esa energía sin huir, sin negarla, sin justificar lo injustificable, accede a un nuevo nivel de claridad y madurez? Porque después de la ira de Virgo, si se la atraviesa con humildad, viene una limpieza profunda. Una reorganización del vínculo. Un nuevo pacto basado en la autenticidad. La relación que sobrevive a esa tormenta silenciosa emerge fortalecida, más real, más humana, más consciente. Hay un aspecto de la ira virginiana que está vinculado a la precisión emocional. Virgo, regido por Mercurio, tiene una relación íntima con el lenguaje. Y cuando explota, no lo hace con frases al azar. Cada palabra dicha en un momento de furia está calculada con precisión milimétrica. No hay espacio para el drama innecesario. Solo hay exactitud, incluso si esa exactitud hiere. Porque Virgo sabe que la verdad, cuando se oculta, se pudre. Y cuando se expresa, sana. Su ira, por eso, es también medicina amarga. Cura, pero no sin dolor. Libera, pero no sin desgarro. Porque lo falso, para caer, necesita ser enfrentado sin piedad. Y Virgo, cuando ha perdido la paciencia,
se convierte en el ejecutor de esa caída necesaria. A nivel colectivo, Virgo representa la necesidad urgente de retomar el compromiso con la excelencia, con la precisión, con la ética del hacer bien lo que se debe hacer. Su ira, entonces, no es solo personal. Es la ira del mundo que se cansa de la mediocridad, de la negligencia, de la deshonestidad disfrazada de espontaneidad. Es la energía que clama por el regreso a los valores esenciales, a la responsabilidad como acto de amor, al cuidado como forma de espiritualidad práctica. Y en esa manifestación, Virgo se transforma en guía. No el guía que impone desde arriba, sino el que muestra con su ejemplo, el que en su firmeza silenciosa marca la diferencia. Porque en última instancia, la ira de Virgo no es más que la manifestación de su más profundo anhelo, que todo funcione de acuerdo a la armonía natural del universo. Que el orden no sea represión, sino camino hacia la belleza. Que el esfuerzo no sea carga, sino expresión de dignidad. Que el detalle no sea obsesión, sino lenguaje de lo divino. Y cuando esa visión se ve amenazada, Virgo enciende su fuego sagrado, no para destruir, sino para recordar al mundo su potencial de perfección. Y ese recuerdo, aunque duela, es la llave que abre la puerta de lo mejor que podemos llegar a ser. Cuando se contempla a Virgo desde una perspectiva más amplia y menos terrenal, se revela un arquetipo profundamente vinculado al linaje de los alquimistas del espíritu. Virgo no solo es el signo de la crítica constructiva y el orden, sino el puente sagrado entre el cielo y la tierra, entre lo etéreo y lo útil, entre lo sublime y lo práctico. Por eso su ira no es un simple estallido emocional, es una sacudida energética que nace del desequilibrio entre lo que podría ser perfecto y lo que, por negligencia o ceguera, se ha desviado del camino de la excelencia. Es la furia de quien ha nacido con la visión de lo que el mundo puede llegar a ser y presencia día a día la deformación de esa promesa. Hay una parte del alma virginiana que guarda un antiguo voto de servicio. No un servicio pasivo ni sumiso, sino el servicio de los iniciados, de aquellos que han elegido ser parte de la reconstrucción del tejido sagrado del universo a través de la vida cotidiana. Este compromiso, sin embargo, viene cargado de una carga espiritual silenciosa, la exigencia interna de estar siempre a la altura de ese pacto, incluso cuando nadie lo ve, incluso cuando nadie lo agradece. Esa entrega constante es una llama que arde con disciplina. Pero cuando la exigencia interna se combina con la indiferencia o el desorden del mundo exterior, Virgo siente que el contrato sagrado ha sido traicionado. Y en ese punto, su ira se transforma en clamor por justicia cósmica. Esa justicia que Virgo busca no es punitiva. Es correctiva. Es la restauración del equilibrio, del sentido, del propósito. Por eso, cuando se enoja, lo hace como un custodio del orden universal. Su ira está alineada con los planos superiores. No surge del ego, sino del alma. Es un eco de los planos sutiles donde todo está en proporción, donde cada cosa cumple su función y cada acción tiene sentido. Por eso su furia puede ser desconcertante para quienes solo viven en la superficie. Porque no grita como otros, no rompe como otros, no reacciona como otros. Su ira es una vibración que penetra lo visible y se instala en la estructura invisible de las cosas, moviendo lo que ya no puede seguir igual. Astrológicamente, Virgo habita la sexta casa del zodiaco, la casa del servicio, del cuerpo, de las rutinas, de los sistemas que sostienen la vida. Su ira, por tanto, no puede separarse de su relación con lo somático. Cuando se calla lo que duele, el cuerpo habla. Cuando se niega la frustración, el cuerpo se tensa. Cuando se sobrecarga sin descargar, el cuerpo enferma. Pero cuando Virgo permite que su ira se exprese con conciencia, algo se desbloquea. El cuerpo se alinea. El sistema interno se resetea. La energía vuelve a fluir. Su furia, bien canalizada, es medicina, tanto para sí como para el entorno. Otra dimensión muchas veces olvidada de Virgo es su relación con el simbolismo de la doncella. No una doncella frágil, sino una guardiana del grano sagrado, una deidad interna que protege la pureza, no como represión, sino como coherencia. La ira de Virgo, entonces, es también la rabia de esa guardiana cuando lo puro es profanado, cuando lo valioso es manoseado, cuando lo noble se trivializa. No se trata de moralismo. Se trata de respeto por lo esencial. Virgo no busca imponer su camino a los demás. Pero sí exige que, si se le permite estar, sea bajo los principios de claridad, reciprocidad y respeto. Su enojo es la manifestación de que esos pilares se han tambaleado, y que el templo interno ya no puede contener más la tensión.
También es clave reconocer que Virgo, como signo de tierra mutable, posee una capacidad de transformación que otros signos no igualan. Su ira no es un fin, sino un umbral. Un punto de inflexión. Un momento en que el alma dice, ahora sí, todo debe cambiar. Esa furia, cuando se convierte en decisión, desencadena procesos implacables de mejora. Limpia relaciones, suelta cargas, elimina hábitos, reestructura prioridades. Y lo hace con la frialdad del cirujano que sabe que no se puede salvar lo sano si no se estirpa lo enfermo. No hay crueldad en ese corte. Hay amor por lo que pueden hacer después. Virgo está regido por Mercurio, pero su Mercurio no es el del truco o la persuasión. Es el Mercurio del saber aplicado, del conocimiento que cura, de la palabra que ordena. Por eso, su ira puede expresarse en una frase tan corta como afilada, en una mirada tan directa que desarma al más blindado, en una decisión tan firme que no admite réplica. No necesita volumen para imponer su verdad. Basta con la claridad. Basta con la coherencia. Porque cuando Virgo ha llegado al punto de furia, ya no hay espacio para la diplomacia. Ha evaluado cada posibilidad, ha agotado cada opción. Lo que queda es lo inevitable. Y lo inevitable en Virgo siempre está cargado de dignidad. La épica de Virgo no está en las grandes batallas externas, sino en la gesta interna de sostener el estándar del alma en un mundo que se conforma con lo mínimo. Su guerra es silenciosa, pero constante. Es la batalla por lo correcto en medio del caos. Es el acto heroico de no ceder al cinismo, de seguir creyendo que vale la pena mejorar, aunque nadie lo pida, aunque nadie lo vea. Y cuando su furia se activa, esa guerra interna se convierte en revolución externa. No hay marcha atrás. Porque Virgo, una vez que se ha decidido, no se detiene. Su camino es hacia la restauración. Su espada es la precisión. Su victoria es el renacimiento del orden. En lo más profundo, Virgo es un signo que no se permite la mediocridad. Vive cada detalle como un acto de fe. Por eso su enojo también es fe. Fe en que aún es posible vivir con verdad. Fe en que aún hay tiempo para corregir. Fe en que quien quiera mejorar, será recibido. Pero quien persista en el desorden, se quedará fuera del círculo sagrado que Virgo custodia. No por rencor, sino por integridad. Porque Virgo, aun cuando arde, lo hace por amor. Y ese fuego, aunque queme, es el mismo que ilumina el sendero de quienes aún creen que podemos ser mejores, más puros, más reales, más humanos. Esa es la verdadera cólera de Virgo, un llamado a la excelencia del alma. Un rugido del espíritu que dice, basta de menos, es tiempo de todo.